¿Yugo desigual? No. ¿Construir un matrimonio? Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué hay tanta crisis en nuestras familias ahora? Pastor, se nos acabó el amor. ¿Pero usted no ha leído la Biblia? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero el mayor cuál es? Porque el amor ¿qué? No se acaba, porque el amor viene de él, del Padre, y el Padre es eterno. Y si Él es eterno, su amor es ¿qué? Entonces esa teoría de que se nos acabó el amor, eso es una canción de Yuri, ¿cierto? Se nos acabó el amor. Cuidado con eso. Memoricemos Salmo 127:1 y dejo con ellos a nuestro pastor. Si Jehová no edificare la casa. Ahora, si usted tiene otra versión o algo, ponga arriba. Si Jesús, si quiere, porque de pronto Jehová le suena raro, Antiguo Testamento, no lo comprende. Póngale, es válido porque es hablando de la Trinidad. Si es Dios, amén. Si Jesús no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Lo entiende? Puestos en pie y memoricémoslo. Salmo, arriba, Salmo 127:1. Si Jesús no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta ahí nomás, primera parte. Una iglesia fuerte es que tiene familias fuertes. Necesitamos tener familias en el 2026 muy fuertes y edificadas en el Señor. Que Dios nos bendiga. Pastor Carlos, que Dios te bendiga en este tiempo. ¿Podemos subirle? Ahí está bien. Perfecto, buenos días a todos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, porque nos das la oportunidad, Señor, de hablar acerca de cuáles son tu palabra y tus promesas. Tu palabra y tus promesas están hechas desde el comienzo, Señor, desde la creación, y siguen siendo válidas hoy. El hombre no puede romper lo que tú has creado, y todo lo que el hombre trata de romper está sujeto a juicio. Permite, Señor, que aprendamos a través de lo que quieres enseñarnos hoy, que es el primer capítulo de esta serie que hemos acordado con el pastor Mauricio, que va a ser para edificación, confiando en tu amor para todas las parejas de la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar antes que nada hablando de algunas cosas que son importantes. Una de las razones por las cuales Dios constituyó a la pareja en Génesis capítulo 2 es porque Dios entendía que el núcleo de la sociedad es la familia. Y cuando Dios instauró la pareja y sacó de una costilla de Adán a la mujer y los hizo uno solo, una sola carne, Él entendía que el fruto de esa pareja y de la relación de esa pareja y de las que siguieron iban a ser a través de las cuales se podía cumplir la promesa máxima, y era poder traer un Salvador al mundo. Muchas veces nos olvidamos de eso. La razón por la cual las parejas son varón y hembra es porque esa es la forma natural que Dios planeó, no solamente para que creciéramos en el mundo, sino para que a través de una virgen pudiera concebirse el Salvador del mundo. A veces olvidamos eso. Hay un capítulo muy interesante en Esdras, cuando regresan de Babilonia, y Esdras se da la tarea de revisar a esas 50,000 personas que llegan, y se da la tarea de ver con quiénes están casados. Y se da la tarea de ver con quiénes están casados porque Esdras entiende que hay una promesa para la tribu de Judá, y es que de la tribu de Judá va a nacer el Mesías. Y si las parejas que se conforman no son conforme a la voluntad de Dios, es decir, varones y mujeres judías, no se va a poder cumplir esa promesa. Y lo que hace es pedirles a esos hombres que se han casado con extranjeras que las dejen. Y se oye algo duro. Muchas veces decimos, pero ¿cómo es posible que alguien pida que se separen? Y no entendemos que el propósito original de la pareja que Dios creó, sí, era que nosotros pudiéramos tener una convivencia y una vida y creáramos familias. Pero hay algo importante para Israel que deja claro Esdras cuando hace esa actividad que a veces no entendemos, y es: de una pareja de la tribu de Judá debería venir dos cosas: la simiente de David por un lado y la mujer que concebiría como Isaías lo prometió.
Una de las cosas que quiero que vayan en sus Biblias por un momento es, vayan un momento a Génesis capítulo 2 y les quiero leer algo que a veces en hebreo se entiende de una forma muy interesante. Si van, vamos a leer un momento Génesis capítulo 2, verso 22 en adelante. Y dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El término en hebreo que se usa para describir al varón y a la varona es curioso, se lee ich, es el varón, y la mujer es isha. Si se dan cuenta, es muy sencillo de acordarse, pero Dios sabía que solo le faltaba una letra al nombre de la mujer para ser claramente el complemento que el hombre necesita. Hoy en día queremos tener parejas del mismo sexo. Hace un par de años un hombre en Estados Unidos hizo un documental. El documental se llamaba ¿Qué es una mujer? Y cuando preguntaba abiertamente en la sociedad qué es una mujer, muchos hombres o mujeres no eran capaces de definir qué es una mujer, ni siquiera la definición más básica, porque habían sido tan alienados con los conceptos de género que no podían distinguir lo que significa una mujer, no podían decir que era una mujer. Si ven algún día el documental, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y hemos llegado a un punto en la sociedad que el Señor Jesucristo profetizó. Él dijo varias cosas cuando se encontraba saliendo de el templo de Jerusalén el día martes, 2 días antes de que fuera a celebrar la cena. Y cuando le preguntaron y le dijeron: mira todas estas cosas que hay aquí, los discípulos estaban asombrados por el mármol y el oro que se veía en el templo y todo lo que había ahí. Y el Señor les hizo varias profecías. Entre esas profecías hay una que dice que de nada, de lo que veían ahí, nada iba a quedar. La otra profecía que dijo es, y la podemos leer en los evangelios, que Él no sabría si cuando regresara al mundo iba a encontrar amor. Ahora que hablábamos del amor, el amor de Dios es el amor completo, y uno de los caminos, porque así lo llama Pablo al final de 1 Corintios capítulo 12, es el amor que viene de Dios. Sin embargo, el Señor pregunta: ¿en qué encontraré amor cuando regrese? Y se refiere a la segunda venida. Y el mismo Señor se está preguntando eso. Y eso significa que el amor como lo conocemos de Dios se ha ido distorsionando en la sociedad. Y cuando hablamos de la familia, primero tenemos que distinguir que está ich e isha. Y las parejas se forman entre varón y hembra, o varón y varona, o hombre y mujer. Y esa es una condición para tener una familia. Por supuesto que hoy existen métodos de inseminación artificial que le permiten a las mujeres concebir incluso siendo parejas de otra mujer. Sin embargo, ese no es el método que Dios estableció. Eso simplemente es una aberración más como las que encontramos a lo largo de la historia de la humanidad. Porque el hombre, a través de quien dirige este principado que hay aquí, lo que ha tratado es de desviar completamente la naturaleza con la cual Dios creó las cosas, para ser mucho más parecidos al príncipe de este mundo y poder estar bajo su dominio. Y muchos caen bajo esa influencia. El Señor hizo una promesa y dijo que todas estas cosas sucederían en un momento. Y una de las cosas que el Señor dijo allí en Mateo 24 y 25 es: será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Así como estos días, cuando tenemos terians y parejas de perros y de animales y de personas que están honrando más a la creación que al Creador. Y cuando caemos en esa clase de perversión, podemos estar claros de que se acerca el juicio. Porque así como ocurrió cuando cita en la Escritura Moisés escribiendo la historia de Noé, dice: todos los pensamientos del hombre eran para el mal. ¿Y cómo es el pensamiento del hombre hoy? Para el mal. Así que estamos en tiempos complicados. Para poder llevar adelante este estudio hay una forma. Podemos usarlo desde la psicología o desde el humanismo y hablar de las parejas y de la familia. Sin embargo, yo creo que la mejor forma es hablarlo a la luz de la Escritura. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es, vamos a traer algunos ejemplos de familias comunes y corrientes, así como las nuestras,
que tuvieron una vida y que sirvieron al Señor y que quizás en algún momento de su vida no sirvieron al Señor, pero aunque no fueron el rol principal y quizás los encontramos en breves versículos, nos permiten identificar cómo es que finalmente Dios quiere que una familia funcione. Para eso les voy a pedir por un momento que vayan a Hechos capítulo 18 y vamos a leer una historia muy interesante. Pablo había emprendido su segundo viaje misionero. Él salió de la ciudad de Antioquía, que era su cuartel general, y se dio a la tarea de recorrer las iglesias de Galacia. Esas eran las iglesias que fundó durante el primer viaje. Y por más que Pablo intentaba ir hacia lo que se conocía como la provincia de Asia, el Espíritu Santo se lo impedía, no lo dejaba ir hacia allá, y lo hacía ir más al norte y más al norte y más al norte. Y finalmente llegó a una ciudad que se llama Troas. Y en Troas conoció a un médico, conoció al médico Lucas. Y cuando conoció al médico Lucas, avanzaron junto con Timoteo y él y con Silas y empezaron a fundar iglesias en Europa, porque el Señor lo llamó hacia ese lado. Y empezó a fundar iglesias y llegó hasta una iglesia en una provincia que se llama Acaya y fundó la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto estuvo alrededor de 1 año y medio. Y en ese año y medio desarrolló un ministerio como Pablo lo solía hacer. Él primero iba a la sinagoga y si lo echaban de la sinagoga, entonces empezaba a predicarle a los gentiles. En el proceso de hacer eso, llegaron una pareja judía que había sido expulsada de Roma. Esa pareja se llama Aquila, el hombre, y Priscila, su esposa. ¿Ustedes ven alguna vez en una Biblia el nombre de Prisca? Ese es el nombre original de Priscila. Priscila es el diminutivo de pequeña Prisca. Por si alguna vez quieren saber de dónde viene el nombre de Priscila, es pequeña Prisca. Y estos hombres y esta pareja llegó de Roma expulsados porque quien era emperador en esa época, que era Claudio, echó a todos los judíos de Roma. Y ellos llegaron precisamente a Corinto, y con el Señor no hay ninguna casualidad. El Señor siempre sabe cuál es el propósito. Si ustedes estudian la vida de Pablo, se van a dar cuenta cómo el Señor lo iba rodeando de unas personas que iban a ser colaboradores para toda la vida. Ellos son un ejemplo de esto. Y vamos a aprender entonces algo. Les voy a leer Hechos capítulo 18 a partir del verso 1, y dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. El Ponto es Asia, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Fíjense, hay algo maravilloso cuando vemos, ellos son judíos, ellos no son cristianos todavía. Y Pablo es un hombre que tiene el Espíritu Santo que lo guía en el trabajo de predicar el Evangelio. Y la razón por la cual conoce a esta pareja no es porque les esté predicando el Evangelio, es porque él se da cuenta que tiene que ganarse la vida. Pablo no es un perezoso. Pablo predica los sábados y trabaja de lunes a viernes, porque él va a la sinagoga siempre que puede hacerlo. Y lo que hace finalmente que se conozcan es que ambos, la pareja y ellos, hacen tiendas. Ese era el trabajo de Pablo. Él tomaba telas, empezaba a coser y vendía una tienda cuando estaba hecha, y de eso vivía. Por eso él no le pedía a nadie limosna. Mientras Pablo estuvo libre, siempre trabajó haciendo tiendas. Y se encontró que Priscila y Aquila sabían hacer lo mismo. Así que se reunieron. Imagínense que es como cuando uno encuentra al socio cristiano que necesita y empiezan a trabajar juntos y empiezan a vivir del trabajo. Noten algo muy particular: es una pareja que aún no conoce a Cristo, pero es una pareja que viene unida, que vienen en lo que yo llamo el periplo de la vida. Y en un momento vamos a hablar más del periplo de la vida. ¿Y qué ocurre después? Las parejas que trabajan en la obra de Cristo viven sabiendo que los frutos de su amor son permanentemente los frutos que produce el Espíritu Santo. Estos hombres, este hombre y esta mujer, van a conocer al Señor por el testimonio de Pablo. Lo van a conocer porque efectivamente Pablo les va a presentar a Cristo. Ellos van a entender que son pecadores, y una vez que entienden que son pecadores, van a arrepentirse de sus pecados y van a entregar sus vidas al Señor Jesucristo y van a ser salvos. Y estos hombres que venían huyendo sin hogar y sin pertenencias de Roma, de donde fueron expulsados, que empezaron a trabajar con el apóstol, ahora se convierten en cristianos. Y su rol y su vida y su personalidad cambia radicalmente desde ese momento. Y una vez que esta pareja
empieza a dar frutos, no solamente está dando los frutos materiales de su trabajo, sino que vamos a ver cómo se convierten de utilidad para el servicio del Señor. Y dice, una de las cosas que nosotros debemos considerar es si el servicio que yo presto al Señor es solamente del domingo. Fíjense que esta pareja y Pablo, como les dije, trabajaban de lunes a viernes porque tenían que comer. Y muchas veces hacemos lo mismo, pero ¿es nuestro trabajo puramente el trabajo que hacemos cuando venimos aquí el domingo? No, nos vamos a dar cuenta que una pareja que está en el Señor y que ha conocido al Señor y es salva, tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad el Señor la va poniendo en el corazón y en la mente de nosotros, y nos va equipando a través de los dones que Él tiene en cada uno de nosotros para que sirvamos. Entonces una pareja, sí, es hombre y mujer como Dios las preparó y nos creó. Nosotros debemos saber responder qué es una mujer y qué es un hombre, porque en este mundo en el que nos quieren confundir con ideologías, sí, Dios dejó con absoluta claridad qué es el varón y la hembra, no hay ninguna duda, y de ahí vienen las parejas que Dios quiere. Y al formar las parejas, no son las parejas que se visten de animales, ni de perros, ni de cerdos, son las parejas que realmente trabajan en el propósito de Dios. ¿Qué más podemos decir sobre las parejas? Quizás pensamos que el trabajo del servicio del Señor es solamente hacer obras aquí, pero debemos recordar que la obra del Señor en la vida de la pareja incluye: oramos juntos, damos gracias por los alimentos juntos, estudiamos la Biblia juntos. Muchas veces nos olvidamos que eso es trabajar en la obra del Señor. Yo no puedo hacer un mejor servicio si no estoy preparado en la obra del Señor para hacerlo. Y esto no se refiere solamente a tomar un curso. La pregunta es, ¿todos los días que usted se levanta tiene la oportunidad de orar? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas veces cuando puede hacer esa oración con su esposa la hace? ¿Cuántas veces las peticiones en los corazones de los dos están hacia la misma dirección? ¿Cuántas veces las peticiones que hacemos son las correctas, de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces no estamos pidiendo solamente para nuestros lujos y comodidades? ¿Cuántas veces estamos pidiendo por otros, no solamente por nosotros? ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y damos gracias al Señor en presencia de nuestros hijos? ¿Cuántas veces sentimos vergüenza y no damos gracias por los alimentos cuando estamos en presencia de otros extraños? Así sea agachar la cabeza. ¿Cuántas veces alabamos al Señor con la familia? ¿Alguna vez ha intentado hacer una alabanza con sus hijos en la misma habitación, a pesar de que se resistan a hacerla, y tratar de convencerlos de que leer la palabra y estudiarla es necesario aún para ellos? ¿Alguna vez ha tratado de persuadir a sus hijos de que cambien el ejercicio que están haciendo para hacer un devocional? Para que estén trabajando en lo que dura, porque el ejercicio y todo lo demás es necesario, pero eso no dura para la eternidad. Entonces, una de las cosas que tenemos como responsabilidad de pareja, sí, podemos llegar sin ser hijos del Señor, pero una de las cosas que tenemos que hacer como parejas es llegar a los pies de Cristo. Y recuerden que Dios predestinó, alguna gente, los calvinistas en particular, usan esa palabra para decir que solo hay unos. No, Él predestinó a todos los hombres y mujeres de la humanidad a ser salvos, porque todos tenemos la oportunidad. Y una vez que nosotros pasamos esa primera etapa y le pertenecemos al Señor, no podemos quedarnos estancados ahí. ¿Cómo es una familia conforme a la voluntad de Cristo? Primero es una pareja en Cristo. Y cuando llegan los hijos, está la responsabilidad de enseñarles la palabra, está la responsabilidad de corregirlos, está la responsabilidad de enseñarles que no son los animales en quienes nosotros tenemos que poner primero nuestra prioridad, ni en la naturaleza. ¿Ustedes creen que Dios no es capaz de crear y cuidar todo lo que hay? Dios no necesita ningunos cuidadores de este mundo. Por supuesto que nosotros podemos destruirlo más rápido, pero Dios no va a permitir que lo que Él creó y prometió que duraría hasta cuando el juicio viniera, lo vaya a destruir el hombre. Sin embargo, vivimos en las promesas de ir a vivir a Marte y a la Luna, como si todo el mundo, 8.000 millones, pudieran salir de aquí para allá a vivir. Y la gente todavía confía en esas promesas. Este es el único lugar que hay. Quizás para 10, para 100, para 1.000 personas, quizás puedan ir a Marte si tienen los recursos. Y los otros 8.000 millones, es aquí donde vamos a estar, es aquí donde vamos a hacer la iglesia que Cristo quiere. No es en Marte ni es en la Luna.
ni es en el planeta B32 y todos esos nombres ridículos que les ponen, porque nadie va a ir allá. Entonces, no se olviden de la responsabilidad que tenemos. Y quiero que avancemos un poco conociendo más a Aquila y a Priscila, porque esta es una pareja conforme a la voluntad de Dios. Resulta que en el año y medio del ministerio de Pablo van a crecer espiritualmente, van a involucrarse en la predicación de la palabra muy fuertemente. Corinto es una ciudad absolutamente pecadora en la época del Señor y en la época de Pablo. Es un puerto. A ese puerto llegan mercancías de todo el imperio y transitan de un lado al otro. Si alguno de ustedes ha ido a un puerto, se ha dado cuenta cuál es el estado de los puertos. En los puertos de lo que hay es rumba, prostitución y juego. Corinto no era nada diferente a eso, eso era lo que había. Rumba, prostitución y juego, todo el tiempo. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, Pablo se dedicó a predicar la palabra en ese lugar y Aquila y Priscila se sumaron para ayudarlo y aprendieron a hacerlo junto a un apóstol. Y miren lo que nos dice ahora Hechos capítulo 18, verso 18. Avancemos unos versículos más. Dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, está hablando de Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Es curioso que Lucas, cada vez que escribe de la pareja, primero la pone a ella y después a él. Pero yo no veo nada extraño, porque las mujeres siempre han sido fieles al Señor. Así que yo no veo nada extraño en que Lucas escriba primero y ponga el nombre de ella antes que el de él. Porque ¿quiénes acompañaron hasta la cruz al Señor? Las mujeres. ¿Quiénes fueron a ungirlo el primer día? Las mujeres. ¿A quién se le presentó primero el Señor? A una mujer. Entonces, no es extraño que Lucas siempre pone primero a Priscila y después pone a Aquila. Sin embargo, miren lo que hacen estos dos. Vinieron de Roma sin nada. Durante su año y medio junto con Pablo, aprendieron, conocieron el Evangelio y se volvieron cristianos. Y empezaron a trabajar junto con Pablo en la obra del Señor. En una ciudad llena de prostitución, juerga y juego. Y fundaron la iglesia de Corinto. Es una iglesia rebelde, si ustedes siguen aprendiendo la historia de Pablo. Sin embargo, es una iglesia que va a ser restaurada, a pesar de su carnalidad tan importante. Y cuando Pablo tiene que regresar del segundo viaje, porque él tiene un compromiso siempre de ir a reportar qué ha pasado con su ministerio en Jerusalén, él tiene que ir a hablar con Santiago, con el hermano del Señor, y decirle: esto es lo que yo estoy haciendo, porque la iglesia en Jerusalén es quien lo ha autorizado a hacer esa predicación a los gentiles. Pablo tiene que regresar, y aunque Priscila y Aquila se podían quedar en Corinto, toman la decisión de acompañar a Pablo. ¿Y qué hace? Paran en la ciudad de Éfeso, que queda en Asia Menor, y llegan a Éfeso, y Pablo lo primero que hace en el corto tiempo que tiene, que no son más de 15 días, es: se baja del barco, pregunta de dónde está la sinagoga, y se van para la sinagoga. Como los tres son judíos, pueden, al menos el varón, los dos varones pueden entrar a la sinagoga. Y Pablo empieza a predicar otra vez a los judíos, y como es usual con los judíos, lo rechazan. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Dice: ok, hay que empezar otro ministerio, pero Pablo tiene que seguir el viaje, y deja a Priscila y Aquila allí, y Priscila y Aquila no se van a quedar de manos cruzadas. Entonces, una de las cosas interesantes es que, fíjense que estas personas empezaron en Roma. Es una pareja que no conocía al Señor. ¿Eran judíos? Sí, pero recuerden que los judíos rechazaron a Cristo. Conocieron a Pablo y Pablo les predicó el Evangelio. Y esta pareja empezó a formarse en la palabra de Dios y empezó a servir. Una vez que completó Pablo la obra en Corinto, tomó un barco y ellos podían haberse quedado atrás y decirle: chao Pablo, nos vemos la próxima. ¿Saben cuántos años esperó Lucas a Pablo mientras él se quedó en la iglesia de Filipos? 6 años. Lucas se quedó solo 6 años y mantuvo la iglesia de Filipos solo durante 6 años. Y la iglesia prosperó. ¿Cómo? Por el Evangelio del Señor, no por Lucas. Pero Lucas es la persona que aceptó el reto del Señor. Y así son las parejas. Lucas no tenemos evidencia de que se casó, pero de Priscila y Aquila sabemos que son una pareja. Y miren lo que pasa. Esto es como una analogía. Imagínense que esta pareja se embarcó en Roma, en un barco. Esa era la forma de viajar. Y llegaron a Corinto en barco. Y se volvieron a montar en un barco y se fueron a Éfeso.
Y van a darse cuenta, si siguen leyendo la historia de Priscila y Aquila a lo largo de la historia de Pablo, que lo acompañaron hasta el final. Quizás ustedes sepan, o quizás no, cuando nosotros empezamos a hablar del barco o empezamos a hablar de ir por el mar, les quiero empezar a hablar de una analogía que tiene que ver con lo que vamos a enseñar hoy. John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, quizás ustedes sepan, él sirvió como comandante de una lancha torpedera en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, un destructor japonés destruyó la lancha, él cayó y rescató a varias personas y sufrió una lesión permanente en la espalda. Esa lesión lo acompañó el resto de su vida. Pero cuando llegó a ser presidente, este hombre tenía un pequeño pisapapel sobre el escritorio. Ese pisapapel tenía el comienzo de una frase. Esa frase decía: oh Dios, tu mar es tan grande. Y eso es para un marino un recordatorio que el mar es inmenso, que usted se monta en un carro y quizás encuentra las señales para llegar a otro punto, pero cuando usted se monta en un barco, usted no sabe cuáles son las condiciones que van a venir. Nadie las puede predecir. Las condiciones atmosféricas están ahí, usted puede ver los resultados barométricos y compararlos, pero nadie le garantiza que no va a haber una tormenta más adelante. Nadie le garantiza que no va a haber un tifón. Nadie le garantiza que va a haber una corriente que podría arrastrar el barco a una condición que nadie espera. Porque recuerden que el 75% de la tierra es agua. Así que nosotros no estamos equipados para recorrer el mar con un conocimiento absoluto. Y John F. Kennedy tenía esta oración. Este es el comienzo de una oración que se llama la oración de los pescadores bretones, o sea, los pescadores ingleses. Y ellos escribieron esta oración hace mucho tiempo. Y Kennedy la tenía ahí y se acordaba cuando la veía. Y esto dice, solamente el primer párrafo: oh Dios, tu mar es tan grande y mi barca es tan pequeña, que nada bueno puede sucederme si tu bondad no me abre caminos a través de la arrolladora inmensidad del mar. Mucha gente compara el matrimonio con un viaje por tierra. Yo lo comparo como un viaje por mar. Yo creo que nadie espera ni sabe lo que pasará mañana. Comparen cuando se montan en una lancha o en una barca o en un barco. Así sea para ir de vacaciones. Nadie le puede garantizar a usted que va a llegar al otro lado sin que haya ningún percance. Entonces, efectivamente, para mí el matrimonio es como un viaje en barco. Hagámoslo, si quieren, como un viaje en barca, para que veamos que es mucho más ligero, quizás más fácil de moverse. Pero cuando nosotros somos pareja en Cristo, vamos juntos en la barca. Pero adivinen quién va sentado en la barca con nosotros. Y quiero que meditemos en algo. Nosotros no sabemos cuándo en el mar va a haber tempestad, cuánto va a durar el viaje. Y una cosa cierta es que, a diferencia que cuando vamos en carro y estamos cansados, paramos el carro y tomamos una siesta. En el mar no se puede tomar una siesta, no, porque o no se siente bien físicamente o porque no sabe qué es lo que viene, así que es mejor estar todos los sentidos alerta. Ese es el matrimonio para mí. Esa es la vida en pareja, porque esto no es solamente para los casados. Muchas veces cuando empezamos nuestra vida como pareja y somos novios, también debemos entender que no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso el Señor les enseñaba a sus discípulos a orar por el pan de hoy, porque nadie sabe qué será mañana. Entonces, si vamos a empezar este viaje en barco, que es aprender sobre las parejas, les voy a pedir que vayamos a una conocida situación. Está en sus Biblias en Mateo capítulo 8, verso 23, por favor. El Señor recorría el mar de Galilea de manera permanente, porque en la provincia de Galilea se encontraban muchas ciudades. ¿Por qué? Porque una de las fuentes de supervivencia de las ciudades que estaban de manera costera en el mar de Galilea era pescar. Así que había muchas ciudades. Y recuerden que Él fue a buscar a los pescadores. Y evidentemente los pescadores sabían cómo navegar el mar de Galilea. Y una de las cosas interesantes es que, como lo hizo el Señor muchas veces, imagínense a Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, pilotando esa barca en la que iban. Y dice en Mateo capítulo 8, verso 23, y entrando Él, se refiere al Señor, en la barca, sus discípulos le siguieron.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Una de las cosas interesantes es, ojalá el Señor esté despierto, dormido, pero en mi barca, no en otra barca. Porque si está en otra barca es difícil que yo le pueda decir, despiértate que nos va a pasar algo. Él siempre está despierto. Dios nunca duerme. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que asegurar como pareja cuando tenemos al Señor es que recordemos que ya sea que de cualquier forma estemos en medio de la tranquilidad o en medio de la tempestad, Él está dentro de la barca. ¿Y el Señor los despierta? No, ellos lo despiertan a Él. Estos hombres han manejado barca toda su vida, aprendieron de sus padres, porque son marinos. El mar de Galilea no es un mar como el mar Mediterráneo, sin embargo es un mar lleno de sorpresas. El clima puede cambiar repentinamente y se puede dar una tempestad como la que mencionan aquí. Y dice verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces como pareja le decimos, Señor, sálvanos que perecemos? Muchas veces nunca. Muchas veces primero discutimos entre nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Será que el plan que deberíamos empezar es este? ¿Será que deberíamos hacer primero A y B? Y nunca le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué deberíamos hacer? Así que la vida en pareja requiere, ya sea cual sea la condición en la que estamos, novios o esposos, que le preguntemos al Señor la dirección. Muchas veces pasamos el día tratando de hacer nuestra voluntad y parece que son cosas pequeñas. Y seguimos pensando que todo el éxito que tenemos como pareja se debe a que somos inteligentes, educados, a que tenemos una base salarial buena o tenemos una herencia que nos dejaron que va a durar para siempre. Pero no depende de eso, depende de la presencia del Señor en la vida de la pareja. ¿Quién produce los frutos? El Señor. Y cuando Él va en la barca con nosotros, efectivamente los frutos que vamos a producir son estos frutos que el Señor nos da. ¿Queremos tener gozo y paz como pareja? ¿O vivimos con una pareja con la que estamos peleando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Es una pareja en la que lo único que comparto es buenos días y buenas noches? ¿Es una pareja a la que no llamo durante el día si puedo para preguntarle cómo está? ¿Es una pareja que a la única que lo llamo es a pedirle un favor? ¿O a lo único que me llaman es a pedirme un favor o a pagar una cuenta? Si esas son las parejas que tenemos, nos hemos olvidado de que de esas cosas hay alguien que se encarga. Pero ¿y qué hay del amor? ¿Y qué hay de la comprensión? ¿Y qué hay de la conversación? ¿Y qué hay del perdón? Muchas veces estamos allí, convivimos en el mismo lugar, pero no nos amamos, no nos respetamos. Así que ir con el Señor en la barca tiene una gran responsabilidad, y la primera responsabilidad es, tú eres el que tiene la responsabilidad de sustentarnos, Señor. Hazlo tú, porque Él sabe mejor cómo sustentarlo. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra como pareja dentro de la barca? Darle la mano a nuestra esposa o nuestro esposo, a nuestro compañero o compañera. Tener una vida. Tener una vida no es ver WhatsApp todo el día, no es ver videos en YouTube todo el día. ¿Qué tanto estamos compartiendo juntos? ¿Estamos compartiendo algo? No nos olvidemos de eso. Y fíjense que la oración que hacen los bretones es muy válida si pensamos que el mundo es un mar y nosotros tenemos una barca pequeña, porque frente al mar todas las barcas son pequeñas. Y que el único posible timonel calificado para llevarnos adelante es el Señor. No hay nadie más. Y por eso cuando Pablo escribía en 1 Corintios capítulo 13, de hecho si se dan cuenta en todo el capítulo 12 él habla de los dones. Y el Señor destaca la importancia de los dones, pero muchas veces ni siquiera hacemos uso de los dones en el matrimonio. Y hay muchos dones que podemos ejercer como matrimonio, como parejas. El primero es, nos congregamos. Por lo menos tenemos la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Me voy a la ciclovía, entonces yo voy a la iglesia y si quieres, cuando puedas vas a la iglesia. Cuando la responsabilidad realmente está en la pareja, que es la base nuclear que Cristo y el Señor crearon desde el principio para formar la sociedad. Y después nos quejamos de que por qué se disfrazan de perro.
¿O por qué quieren tener el género foca? Si ustedes alguna vez ven el documental de qué es una mujer, se van a reír de escuchar cómo la identidad de género lleva a casos extremos como que el niño quiere ser considerado en el salón de clase una foca. Y entonces todos los compañeros y la profesora la tienen que llamar foca y tratarlo como una foca. Y uno dice, ¿hasta dónde ha llegado este mundo? Esto no es de ahora, esto lleva mucho tiempo. Pero quienes permitimos eso somos nosotros cuando no educamos a nuestros hijos. Cuando damos a entender que hay algo más allá que lo que Dios creó perfecto y que el hombre puede mejorarlo. No, el hombre no puede mejorar lo que Dios creó. Estamos sujetos a lo que Dios creó, pero no lo queremos respetar. Y como no lo queremos respetar, hay una parte en la Escritura que Pablo dice en una de sus cartas, y es que los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa eso? Que como somos malos, entonces Dios ya no tiene ninguna voluntad y entrega a los hombres a su propia voluntad para que hagan lo que quieran. Y nosotros entendemos qué tan bajo podemos llegar. Y si aún no entendemos qué tan bajo podemos llegar, miren la historia de Roma, miren la historia de Babilonia, miren la historia de Nínive, miren la historia de Estados Unidos. Podemos llegar aún más bajo. Y por eso el Señor decía, como en los días de Noé. Ya llegamos a ese punto. Noé tuvo 120 años para predicar y predicó 120 años y nadie se arrepintió, ninguno. En 120 años vinieron todos y ¡ay! ¿Qué es eso? Arca. ¿Y por qué le pone betún? Y seguramente Noé les explicó que Dios le había hablado y que le había dicho que vendría un diluvio que iba a destruir todo, y lo que hicieron fue reírse. Trate de ir a hablarle a toda esa gente que se disfraza y se cree animal, que hay un Dios que lo creó como hombre y mujer, varón y hembra los creó, y se va a dar cuenta que le van a dar 1000 respuestas, ninguna de ellas correcta. No permitan que la cultura actual transpire y traspase sus mentes y sus corazones para llegar a esa perversión, porque de todo eso vamos a ser juzgados, porque sí tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13 verso 4, el amor es sufrido. Si hay alguien que entiende eso es la pareja, pero hoy en día no quieren sufrir. Es mejor que sea fácil. Es mejor que no haya que pagar ninguna cuenta. Si nos vamos a casar, firmemos un acuerdo prenupcial. Tú te quedas con lo tuyo y yo con lo mío. Si esto no dura, yo me llevo lo mío y tú te llevas lo tuyo. ¿Y qué hay de lo que era de los dos? ¿Por qué Dios hizo una pareja con el patrimonio incluido? Porque es que el patrimonio de dos es mejor que el de uno. Pero no, como somos egoístas, prefiero yo quedarme con lo mío. Y cuando llegue la hora, porque si firmo un acuerdo prenupcial estoy partiendo de la base de que pues nos vamos a separar. O sea, esto va a durar hasta cuando seamos felices. ¿Y qué pasa cuando la felicidad ya no esté ahí? Y por eso lo que dice Pablo aquí es, el amor es sufrido. ¿Quién dijo que era fácil? Lo que pasa es que si yo quiero vivir una vida como es esta, corta y fácil, esa no es la vida que nos ha dado Dios. Esa condición se terminó en Génesis capítulo 3, verso 15. Esa vida ya no está más, pero está una promesa de volvernos a reunir allá con el Señor y encontrar exactamente todos los que son hijos e hijas. Y a nuestras parejas, y como le preguntaban los saduceos para engañar al Señor, ya no nos casaremos ni nos daremos en casamiento porque seremos como los ángeles. Esa fue la respuesta que el Señor les dio. Así que nos encontraremos nuevamente allá, en una condición que no necesita más sufrimiento, sino el gozo y la presencia de Dios. Pero no, aquí no es sufrido, es mejor que sea chévere. Y el día que me canse de ti, bueno, ahí hay otra pareja. Quizás yo salgo con la otra pareja y pues búscate otra mientras tanto. O yo sí puedo con otra, pero tú no puedes. Es semiabierto o es abierto solo para un lado. Pero al final, la pregunta que les hago es, cuando somos la misma carne,
no es un motivo de discordancia, disociación, pecado, contradicción, ira y rabia saber que quien es carne de mi carne está con otra persona? ¿Es posible ser feliz en esa condición? Y si es posible ser feliz, ¿cuánto dura esa efímera felicidad? No dura. Entonces, como parejas debemos ser cuidadosos. Miren lo que dice Pablo y sigue hablando. El amor es benigno. Benigno es que el corazón es para el bien. No le desea el mal a su pareja. Pero cuántas veces cuando yo peleo con mi pareja maldigo y digo toda la cantidad de perversiones posibles para después tener que venir arrepentido a decir, lo siento, eso no era lo que quería decir. La pregunta es, ¿y entonces por qué lo dijo? Si eso no era lo que quería decir, ¿por qué lo dijo? ¿Es porque funcionó un pedazo de su cerebro que no piensa? Nos dotaron de cerebro para pensar. Porque las emociones, sí, a veces las emociones nos ganan. Pero dice a continuación, el amor no tiene envidia, el acuerdo prenupcial, el amor no es jactancioso. Es que yo soy, yo puedo. ¿Cómo se puede someter la mujer al varón si el varón no se somete primero al Señor? No se puede someter. Si no entiende el varón que primero la sujeción al Señor le permite ser la clase de hombre que ama a su mujer, que la respeta, que se esfuerza por ella. Eso es parte de lo que aprendemos aquí. Dice, no hace nada indebido. Hoy me voy con mis amigos. Hoy voy a celebrar mi cumpleaños con mis amigas. Y vuelvo. ¿Y por qué no celebramos el cumpleaños con mi esposa y con mis hijos? Porque quizás quiero ir a hacer qué con mis amigos o mis amigas. A escuchar las mejores palabras y los recuerdos que todavía tengo de mi juventud, de todo lo bueno que era antes en la otra vida, a hacer añoranzas del pasado, a tomarme unas cervezas, porque de vez en cuando hay que hacerlo. Eso diría alguien en el mundo. Pero no, eso no es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que respetarnos. Y parte del respeto no es estar mirando el celular, ni YouTube, ni respondiendo WhatsApp. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Señor? ¿Solamente hoy? Hay que invertir tiempo de calidad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso dijo el Señor en Juan capítulo 15, verso 12. ¿Cuántos de ustedes y nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida por la persona que amamos? El Señor lo hizo y se lo recordó ahí en el aposento alto. Les dijo, Juan 15, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos de ustedes se ven poniendo su vida por su mujer o su esposo? ¿Cuántos están dispuestos a poner el pellejo cuando llegó la hora y hay que enfrentar un problema severo? ¿Esto es culpa suya? Vaya y resuélvalo usted. Muchas veces esa es la palabra. Yo no me metí en eso. Esa es una mala decisión suya. Yo no voy a acompañarlo en esa mala decisión. ¿Ese es el amor de una pareja? ¿Así sean novios? No, si yo me comprometo, y por eso dos son mejores que uno, porque hay dos cabezas que piensan, dos corazones que pueden orar, dos personas que se pueden arrodillar a clamar, no una. Dos personas que pueden hacer ayuno cuando hay que hacer un sacrificio y clamar al Señor, no una. Cuando hay que alabar en el hogar son dos, o los hijos también, alabando al Señor. ¿Alguna vez ha tratado de cantar una alabanza en presencia de sus hijos? ¿O le da vergüenza? No importa que no sepa cantar. ¿Alguna vez ha intentado hacer una alabanza por su cuenta para que los demás la escuchen en su casa? Hay que invertir tiempo en el Señor si queremos crecer. Les voy a leer este último pasaje, ya casi para cerrar la enseñanza del día de hoy. Por favor, vayan a Romanos capítulo 15. Vamos otra vez a hablar de Priscila y de Aquila, una vez más. Nuevamente, ahora quien firma la carta es Pablo. Pablo está de vuelta en Corinto otra vez. Esta es la tercera vez que Pablo regresa a Corinto, después de que esa iglesia rebelde lo ha mortificado 2 años, mientras él estaba en Éfeso.
y finalmente ha logrado congraciarse con la iglesia y vuelve a Corinto y escribe una carta a los romanos. Nunca ha ido a Roma, nunca, pero él sabe que allá hay amigos. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 15 verso 3: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Resulta que quienes lo conocieron en Corinto han ido a Éfeso y lo han apoyado 2 años completos en Éfeso en el ministerio. Y una vez que Pablo tiene que volver otra vez a Jerusalén, ¿qué hace la pareja? Nosotros vamos a ser misioneros y vamos a predicar lo que ahora sabemos de Cristo en Roma. Y mire lo que hace Pablo: les manda saludos porque sabe que están allá. Porque esta pareja no es un compromiso fugaz de un mediodía o de un año. Ya han pasado años y siguen ahí todavía, porque eso es lo que Cristo quiere de las parejas, que estemos ahí firmes. Y siguen estando los dos. Y Lucas, que no es uno de los firmantes en la carta, Pablo para este momento dictaba las cartas y lo pueden ver al final quienes firman. Pero una de las cosas que dice, y quiero que le presten atención: a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pues este par de hacedores de tiendas ahora son una pareja en Cristo que da frutos en todo el imperio romano, pero eran unos judíos expulsados. Y miren hasta dónde han llegado. ¿Y saben a qué se refiere aquí cuando da gracias? Que expusieron su vida por mí. Cuando Pablo estaba en Éfeso, antes de salir, cuando iba a completar 2 años, los artesanos de Éfeso se unieron todos para acusarlo de que había dañado el negocio de las estatuillas de la diosa Artemisa, que estaba y era la reina del lugar. Y quieren matar a Pablo. Y se reúnen en el anfiteatro donde caben 25,000 personas. Se reúnen todos los artesanos agitadores y quieren llevar a Pablo y ponerlo a juicio, y lo van a matar. ¿Y qué hace Priscila y Aquila? Exponen su vida y Pablo no va. ¿Y por qué Pablo se va de Éfeso? Porque ya sabe que el tiempo de su ministerio ahí terminó. Y Priscila y Aquila no van a regresar con él a Jerusalén, a donde va, pero se van a Roma y allá inician un ministerio en Roma. Se dan cuenta que una pareja en Cristo llega sin ser nada, y miren hasta dónde puede llegar. Priscila y Aquila aparecen en 4 o 5 versículos en toda la escritura, no más. Pero son una pareja conforme al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, y que este sea solamente el primero de muchas ocasiones en las que podamos seguir hablando de cuál es la vida en pareja que el Señor quiere. No importa si nuestra condición es novios o esposos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien ha puesto tu palabra, Señor, la has puesto en boca de tu siervo, y has permitido, Señor, que todos, a través de la escritura que tenemos en las manos, podamos aprender más acerca de cuál es tu voluntad en nuestra vida. Fortalece, Señor, nuestra convicción a través del Espíritu Santo, que podamos ser útiles, Señor, en tu obra, ya sea que seamos individuos, ya sea que seamos parejas sin casarnos, ya sea que seamos matrimonios o familias. Guarda esta palabra, Señor, bendícela para que ella produzca los frutos que tú quieres, y que cuando estemos dando frutos nos acordemos, Señor, y te demos la gloria y la honra que solo te pertenece a ti. Pedimos esto al Dios Altísimo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias al Señor. Muy bien. Es un taller que estamos empezando a hacer para parejas. Parejas en potencia, como son los adolescentes y jóvenes, parejas que ya somos pareja en vida matrimonial, y parejas que también necesitan ser reconstruidos y edificados con el Señor. Como es un taller, ¿cierto? Vamos a repasar ciertas cosas, estamos aprendiendo, ¿cierto? La idea es, hay mucha información, pero creo que es importante ir consolidándola en la mente y en el corazón. Primero, Esdras, ¿qué le pidió a las parejas de su época? ¿Qué les pidió? Que sacaran cosas que no deben estar en el hogar. Primera lección, ¿cierto? El ejemplo es separarse porque estaban en yugo desigual. Entonces, Esdras dice, aquí hay un problema, no podemos ir adelante como familia si no sacamos los estorbos, el pecado y el yugo desigual en cualquier área. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestras vidas matrimoniales? Hay que sacar cosas.
Pregúntese hoy cuando lleguen después del almuerzo, tenemos que sacar algunas cosas y la señora le dice, sí, saca el perro que no lo hemos sacado hoy. No. Reflexionen, ¿qué tenemos que sacar de nuestra vida matrimonial? Hay que sacar cosas que estorban. Segundo, aprendimos algo muy lindo. A Priscila y Aquila. Una pareja que trabaja para el Señor. Amén. Hagámonos la pregunta, ¿como familia estamos trabajando, como pareja estamos trabajando para el Señor o estamos trabajando para sí mismo, para progresar? Cuidado con eso, ¿no? Hay que trabajar, sí, el que no trabaje no coma, pero a veces se nos vuelve eso que una obsesión. Aquila y Priscila, y creo que es un buen ejemplo, trabajaron para el Señor todo el tiempo. Parejas trabajan para el Señor. Espero que sí. Y esa es la forma de ser y construir una vida familiar. Si Jehová no edificar en la casa, tenemos que trabajar. Entonces, Aquila y Priscila es un buen ejemplo, ¿cierto? Cómo trabajaron, cómo edificaron, cómo entrenaron. Vamos al tercero. ¿Cristo está en tu barca? ¿Está en tu vida de hogar? ¿Quién está dentro de la barca? ¿Quién maneja los hilos? No, yo, pastor. No. Tú eres un marinero. Usted, la familia es un marinero. ¿Quién debe dirigir la barca? Cristo. Es el capitán, el que pone el curso, el que sabe si hay tormentas, cómo esquivarlas y cómo llegar al otro lado. La pregunta es, ¿quién está en tu barca? Y cuando vienen esos momentos difíciles, ustedes pueden decir, Señor, sálvanos. O buscan otros recursos humanísticos, filosóficos, culturales, tradicionales, o simplemente abandonas el barco. ¿Qué es más fácil, quedarse o abandonarlo? Abandonarlo. Matrimonios abiertos. Me gustó ahora la palabra, Pastor Carlos. Semiabiertos, no sabía que habían semiabiertos. Hay semiabiertos y abiertos. Muy bien, y por último vimos, me encanta, vayan a la 1 Corintios, por último, ya repaso. En el amor hay 8 no, ¿sí se han dado cuenta? Dice, el amor es, y luego dice, todo lo sufre, pero el amor es no. Hay 8 en comparación al resto, no es, hay muchos no. ¿Por qué? Porque tiene que ser de esa manera el amor, negado al mal y convicción al bien. Dice, no, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no, los no, tenemos que meterlos en el hogar. Porque tenemos muchos sí egoístas, estos son los no de negación. Entonces, hemos aprendido esta mañana. Espero que no se pierdan este taller, último domingo de cada mes. Tenemos que ir siguiendo descubriendo cómo construir las vidas matrimoniales que llevan un añito, 5, 10, 15, bodas de cuero, bodas de algodón, bodas de diamante, de palo, hay unas de madera, bueno, eso hay de todo. Pero nunca dejaremos de construir y nunca dejaremos de avanzar en nuestra vida matrimonial. Cristo tiene que estar ahí. La crisis matrimonial puede llegar a los 60, claro, y al año, pero pastor, al año estamos en luna de miel. No, ahí está la crisis. Les voy a enseñar un corito, espero que me salga bien. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz. El viento pasará. ¿Lo cree? Eso es una vida de matrimonio. Bueno, las familias están en crisis dentro y fuera de la iglesia, ¿lo sabía? ¿Por qué tenemos este afán y como corazón de pastores que tenemos? Porque tenemos bastantes crisis dentro de la iglesia. Conocemos a Cristo, pero se nos ha olvidado vivir a Cristo. Es que ese es un problema que tenemos serio. Conocemos Biblia, aflea y escuela dominical, tiempo de oración, canto en el coro, soy maestro de escuela dominical, pero no vivo a Cristo. Es muy diferente conocer de Cristo a vivir a Cristo. Eso es una diferencia inmensa. Hay crisis afuera y adentro. Necesitamos tener a Cristo en nuestra barca. Cuando vengan los momentos difíciles, con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Amén. Bueno, vamos a cantar esta mañana. Espero que disfruten.